Muy bien, abrimos este último bloque ya con la presencia en forma remota desde ya del analista político Rosendo Fraga para reflexionar sobre la actualidad política y económica de la Argentina. Rosendo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Gracias por invitarme. Bueno, gracias a vos por atendernos. Y bueno, Rosendo, ¿cómo es que el gobierno viene atravesando este gran desafío que plantea la pandemia de coronavirus? A ver, yo separaría dos momentos. Primer momento, cuando se enfrenta a la pandemia. Cuando uno observa globalmente, ¿no es cierto?, qué es lo que ha sucedido políticamente con esto. Y bueno, hay una serie de países, sobre todo los países desarrollados, los países de Asia, que han avanzado antes, les ha tocado antes. Normalmente los gobiernos se fortalecen. En la etapa inicial los gobiernos se fortalecen, después empieza cierto desgaste, las sociedades son impacientes, ¿no es cierto? Y lo que nos queda por ver, que ese me parece que es el desafío del gobierno hacia adelante, cuando la pandemia va dejando el centro de la atención y la economía empieza a ser el centro de la atención. Creo que este va a ser el desafío político más importante en los próximos meses. Rosendo, esta semana volvieron, ¿no?, los disturbios en las calles de Santiago como consecuencia, ¿no?, en reclamos que hubo por la falta de trabajo, la falta de alimentos. ¿Ves como un éxito del gobierno de Alberto Fernández haber mantenido la paz social aquí en la Argentina? A ver, yo creo que sí. Yo creo que haber mantenido la paz social siempre, ¿no es cierto?, es un éxito. Desde mi punto de vista, yo creo que acá el gobierno debe tomar como modelo el equipo de crisis de Merkel. Merkel es quizás de los líderes políticos del mundo occidental desarrollado quien manejó mejor la pandemia. Y ella tiene un equipo donde están los sanitaristas, fundamental, imprescindible, los psicólogos, los psicoanalistas, porque la faz psíquica de las personas en esto juega un papel muy importante, los educadores, porque muchas veces se dice no hay que sacrificar salud por economía, pero cuidado, hay que tener presente no sacrificar educación, ¿no es cierto?, por salud. Y los juristas como cuarta disciplina. Y esto es muy importante, porque son los que tienen que estar diciendo esa medida o esta otra medida lesiona derechos, no lo lesiona, hasta dónde lo lesione. Quizás, yo creo que el gobierno en esta etapa debería armar un equipo de estas características, ¿no es cierto? Porque Disculpa, esto es lo que te ¿aunque? permite... Un, ¿Cómo? un Creo que el tipo... gobierno actual Sí. debería armar un equipo de estas características, porque esto, aparte de operar sobre el presente, te permite operar hacia el futuro. O sea que vos lo que planteás es todavía más especialistas. ¿Y qué opinás de la comunicación? Porque en las últimas, cada vez que el presidente le habló a los argentinos, se pudieron ver algunos cambios en la estrategia en la cual eso se hacía y la forma. ¿Qué opinas de esto puntualmente también? A ver, yo creo, desde el punto de vista de la política, inclusive diría de la teoría política, adecuar la estrategia a los cambios de situación, a los cambios de tiempo, de momento, no es un defecto. Yo creo que es más una virtud, ¿no es cierto?, que un defecto. La comunicación me parece que al gobierno no le ha salido mal, ¿no es cierto? No es algo donde esté realmente el problema. Lo que le puede haber salido mal tiene que ver con la realidad, y tiene que ver con la realidad que empezaremos a ver seguramente en el tercer trimestre. Ahora, vos realidad, por un lado, uno lo mide en la pandemia a través de la cantidad de personas con la enfermedad y el número de fallecidos, y después por la economía, entiendo que también lo estás planteando concretamente, o cómo hoy se mide la realidad. A ver, yo lo que me diría es la educación. ¿Qué es lo que está pasando con la educación? Y bueno, el punto que vos estás teniendo hoy es que más de la mitad de los chicos que van al colegio no tienen computadora para recibir las clases. Más de la mitad. Porque es cierto, solo el 20% de los hogares no tienen computadora. Pero hay, en los que tienen, muchos tienen una sola computadora para 5 personas, 6 personas, 3 chicos, 4 chicos. Con lo cual, más de la mitad
no está recibiendo las clases que se dan, digamos, por internet, de los cuales solamente un tercio del total está recibiendo con cierta eficacia. Es decir, es probable, ¿no es cierto?, que terminemos perdiendo un año de educación. Esto es lo que también tenemos que medir. Por eso decía un poco la visión multidisciplinaria, ¿no es cierto?, de Merkel. ¿Cuál es la pérdida en términos de, ¿no es cierto?, de educación? Segundo, la fase psíquica o psicológica de la gente, ¿no es cierto? Cuidado, que acá hay daños de otro tipo que van más allá de los infectados o de los fallecidos o muertos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con daños de orden psicológico en la gente. En fin, estas cosas tenemos que incluirlas cuando medimos un fenómeno de estas características. Rosendo, volviendo, ¿no?, al efecto económico de la pandemia, la fuerte suba, ¿no?, que tuvo el dólar en el mercado libre en las últimas semanas, si bien no en estos últimos días aflojó ese tema, ¿tuvo algún impacto sobre la imagen, algún impacto negativo sobre la imagen del gobierno? No pareciera. No pareciera. Yo te diría lo siguiente, el impacto negativo clave es la inflación. Es decir, y hasta el momento no le ha ido mal con la inflación al gobierno. Lo que más afecta, yo te diría, y lo que más amenaza, como amenaza potencial al gobierno, es la tasa de inflación. Mientras el dólar sube y esto no se traslada a inflación, en términos promedio de opinión pública, no implica costo. Ahora, cuando esa suba del dólar se traslada a la inflación, y más desde ya la inflación en alimentos, acá es donde, yo diría, viste, comienza el costo. La variable de la economía más sensible políticamente es la inflación. Cuando el dólar te la trae, ahí adquiere dimensión político-social. Muy bien, bueno, Rosendo, muchas gracias por haber participado aquí en Café Financiero. Nos reencontramos próximamente. Gracias a usted. Muy bien, cerramos el programa de hoy con el análisis del politólogo Rosendo Fraga sobre el manejo que viene haciendo el gobierno de la pandemia y el efecto, ¿no?, que viene teniendo, la respuesta que viene encontrando en la sociedad argentina. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.